Hola amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video bastante interesante porque vinimos a conocer un supermercado que nunca hemos visitado. Se llama el supermercado Lidl. De hecho, este supermercado dicen que es muy parecido al supermercado Aldi, que de hecho te tenemos un video acerca de ese supermercado que es súper económico, así que al finalizar este lo puedes ir a revisar. Así que vamos a ver qué tan económico es comprar aquí en Lidl. Mi nombre es Rockmaris. Y yo aquí detrás de las cámaras, así que quédate hasta el final de este video. Acompáñanos. Si te gusta hacer compras en busca de las mejores ofertas y productos de calidad, este es el lugar perfecto para ti. Pues hoy te llevaré a través de los pasillos del supermercado Lidl para mostrarte todo lo que este supermercado tiene para ofrecer. Desde frutas y verduras frescas hasta carnes y productos de panadería recién horneados. Veremos de todo. Además, te mostraré todos los productos que ahí podemos encontrar y te daré algunos consejos para hacer la mejor compra posible. Así que acompáñame hasta el final de este video mientras exploramos el supermercado Lidl juntos. Bien, y la primera diferencia con respecto a Aldi es que este supermercado no necesitas moneda para tú sacar el carrito. Es como todos los supermercados, tú solo agarras tu carrito y vas adentro. Así que acompáñanos para ver qué conseguimos. Bien, para empezar, las primeras impresiones es muy grande, es más grande que el supermercado de Aldi, no tan grande como Walmart. Los que han visto a Walmart saben ya que es un supermercado muy grandote, pero este es bastante grande y la organización en los productos sí es parecida a Aldi, que está en su caja cada producto y ya les vamos a mostrar para que recuerden si no han visto ese video. Esta salsa de tomate está solo en 99 centavos. Las latas de tomate en todas sus presentaciones. Y con respecto a los cereales, este cereal cuesta solo 1,89. La leche cuesta 2,84. Bien, y definitivamente ya lo que me impresiona de antemano es el precio. No es tan económico como Aldi, porque en Aldi tú puedes conseguir un paquete de pan de sándwich como este en 50 centavos y aquí cuesta 95 centavos. Tampoco es muchísimo la diferencia, pero 45 centavos que tú te ahorres en cada pan de sándwich, la verdad es que va haciendo la diferencia. Bien, un dato que me llama mucho la atención y me encanta es que Lidl tiene su propia panadería, así como las panaderías que estamos acostumbrados nosotros a Latinoamérica, que tú vienes y pides el pan así como recién calientito, recién salido. Entonces, esto sí me llama la atención y me gusta mucho. De hecho, unos amigos me han recomendado un pan canilla, que es ese pan largote así flaquito que por lo general compramos en Venezuela. Entonces, si lo compramos, pues obviamente te vamos a decir cuánto cuesta, pero lo que sí es que esto es un plus que tal vez muchos van a agradecer. Y una cosa que tienen estos productos es que ellos tienen, por ejemplo, los originales, en este caso la Nutella, como esta que está aquí, quien no conoce esta maravilla, que cuesta 3,74, pero siempre los supermercados te van a sacar la marca de ellos para hacerle la competencia. Y déjenme decirles que el sabor es idéntico. Y en este caso Lidl tiene su Nutella igualita, porque esto no le pierde sabor esta y la diferencia son literalmente 1,20 centavos. Mira, la de Lidl, perdón, cuesta 2,45 y la Nutella original cuesta 3,74. ¿Tú cuál te llevarías? ¿La original o la copia? Bien, a los amantes del pescado como nosotros, pues déjeme decirle que este pedazo así grandote del salmón rosado cuesta $16,03 y es porque está en rebaja en 8,49 la libra. La verdad es que está bastante económico porque yo he comprado dos piecitas como medianas por $9. Entonces, si te pones a sacar la cuenta, esto más o menos es la misma cantidad de dos, es decir que allá pagaría 18 y aquí estoy pagando 16, así que punto positivo para Lidl. Bien, una cosa que me llama muchísimo la atención es este paquete de pollo que yo siempre lo he comprado, pero es en Food Lion. Y resulta que son 10 libras de pollo. Esto es puro muslo de pollo y cuesta 6,99. Así que está muy buen el precio. ¿Ustedes qué opinan?
Bien, como pueden ver, la carne roja nunca es económica, yo creo que en ningún lado. Y aquí en Estados Unidos no es la excepción. Este pedazo de carne, por ejemplo, que está aquí entero, después tú pudieras rebanarlo como para vistecito, te cuesta $19,92. Ahora, yo recuerdo que yo he conseguido unos en Aldi, unas bandejitas que vienen así como tipo delgaditicos, y creo que estaba como alrededor de los 5 o $10. Pero vamos a ver, de todas maneras, esto no está en mal precio para ser 3.44 libras por prácticamente $20. Es una buena puesta. En un supermercado, obviamente, no te vas a comer por $20 todo este montón de carne. Así que son cosas que hay que considerar cuando tú quieres economizar. Y vamos a hacer una pausa en este mundo de supermercados económicos para recordarte que si no te suscribes a nuestro canal, no olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Además, recuerda que es la mejor manera de apoyarnos para seguir haciendo contenidos como este para ti. Y por supuesto, recuerda activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de cosas económicas como este supermercado y de todos nuestros viajes. Bien, ahora hablando de ahorros, si no te gusta comprar la pizza caliente y quieres ahorrarte un poquito más, que al final no es mucha la diferencia, pero una pizza grandota por $8.09 o una pizza de carne también grandota por $9.95, la verdad es que se agradece ese tipo de ofertas. ¿A ustedes les gusta comprar la pizza calentita o prefieren comprarla así y luego meterlo al horno? Y en este caso, hablando de las carnes molidas, para el que le encanta comer espagueti con carne molida, como muchas personas, incluida mi esposo en la casa, aquí hay diferentes precios. Obviamente recuerden que depende de la cantidad de la grasa, el precio va a variar. Por ejemplo, este que es 90% carne, o sea, apenas 10% de grasa, cuesta $4,89. Por ejemplo, una bandejita como esta te va a costar $11,44. Sin embargo, si tú buscas una que tiene un poquito más de grasa, que es mejor para las hamburguesas, esta te va a costar $7,83. Si ustedes se ponen a ver, es la misma cantidad, pero esta tiene más grasa que esta. ¿Ustedes cuál les gusta para las carnitas de hamburguesas o para hacer la carne molida del espagueti? ¿La que tiene más grasa o la que tiene menos grasa? Bien, aquí vamos a entrar en un debate para aquellos que les gustan mucho los productos orgánicos y los que no. Ustedes vieron el paquete de pollo que compramos por prácticamente $7, eran $6,99 y costaba, y eran 10 libras. Ahora, aquí hay un pollo, según ellos, fresco, que es orgánico, que son las cosas que son mejores tratadas, y cuesta $24. ¿Cuánto pesa él? Son 5,39 libras. Aunque tiene un 30% de descuento ahorita, no sé exactamente en cuánto saldría. Bueno, aquí está, el precio con el 30% sería $16,94. Igual, un pollo en $16,94 y 10 libras de puro muslo en $6,90, ¿cuál sería tu decisión? Bien, ahora vamos a hablar de los desayunos y de las cenas. Por lo general, las personas se comen un sanduchito con jamón y queso de almuerzo, de cena. Bueno, esta es nuestra tradición. Así que si tú estás preguntándote cuánto cuesta, en este caso, 2 libras de jamón ahumado, que se ve espectacular, miren que sean 2 libras y es bastante. Esto cuesta exactamente $7,99 porque está en oferta. Vean que tiene 1.30 de ahorro porque originalmente costaba $9,99. Perdón, $9,29. Así que dime si encontrarías esto más económico, o cuando vayas a ver el video de Aldi, pues tú verás dónde salía más económico. Hablamos de unos sanduchitos con jamón y queso. Ya vimos el precio del jamón, ahora vamos a ver el precio del queso, que la verdad está bastante competitivo con el de Aldi. Siempre lo voy a comparar con Aldi porque es donde yo hago mis compras y además les he hecho videos de ellos. Así que miren, el paquetico de queso que trae 10 pedacitos, por ejemplo este que es Gouda, que es divino, cuesta $1,89. Y si te gusta el Munster, que en este caso trae 11 slices, como 11 pedacitos, cuesta $1,99. Y hay otros por allá, por ejemplo mozzarella u otras marcas en $2,15. Así que, ¿cuál es tu mejor queso para comprar? A mí me encanta, por ejemplo, estos dos, el Gouda y el Munster. ¿Cuál comprarías tú?
Bien, ahora vamos a entrar en la onda de mantequillas o margarinas. Ahí los expertos me van a decir cuál es la diferencia entre una y otra. Yo simplemente busco la que más me guste. Una de las que uso muy parecida es o esta que se llama Country Crock, que cuesta $5.93, pero obviamente cuando yo encuentro una que es la marca del supermercado donde estoy comprando y veo que es más económica, esta cuesta $4.99, literalmente es $1 de diferencia, obviamente yo me voy a llevar esta. Sin embargo, hay otra por ahí que no sé si la encontraré, que es irlandesa, oh my god, que es divina porque tiene un colorcito así súper amarillo y lo que me encanta es el sabor, así que si la encuentro por ahí me la llevo. Pero si te preguntas cuánto cuesta una mantequilla o margarina de este tamaño, que exactamente son 2 libras con 81, cuesta $4.99. Bien, yo no soy amante del café, sin embargo en mi casa hay 2 personitas que toman muchísimo café, mi esposo y mi niña grande, y esto no lo habíamos encontrado desde hace mucho tiempo en Aldi. Allá cuesta $1 y algo creo, o tal vez cueste lo mismo, pero esta por ejemplo crema que es para echarle al cafecito, pues que es de vainilla y caramelo, cuesta $2.49, así que a los amantes del café les recomiendo esta. Bien, los que tienen niñitos en casa y siempre andan tomando cereal con leche o simplemente les encanta estar tomando café con leche y no con crema, aquí están los galones de leche que dependiendo del color, ustedes saben que eso va a hacer la cantidad de grasa que tengan. Entonces, por ejemplo, el de la tapita azul que es 1%, cuesta $3.07, el de la tapita rosada que es 0% grasa cuesta también $3.07, pero 1 litro o en este caso medio galón es $1.43, que es como la leche entera, por si acaso estás preguntándote cuánto costaba la leche aquí en Lidl. Bien, y una de las cosas para comprar en el supermercado que últimamente ha estado en debate y hasta en memes son los huevos, porque hubo un momento que estaban demasiado caros, una docena llegaba a costar hasta $10, entonces aquí ahorita están, como quien dice, los huevos andan bajando y entonces están en $2.93, 12, solo una docena. Ahora, miren esto que está aquí que dice límite 6 por customer, o sea, por cliente. Es decir, que ahora te están poniendo límites para cuando las cosas se están escaseando. Ellos son expertos en poner 3, 6, o sea, cierta cantidad de límite por persona. En este caso son solo 6 los que te puedes llevar y yo me voy a llevar solamente 2. Bien, vamos a llevarnos estos choricitos que me llaman la atención muchísimo, que dicen fresco, nunca congelado. Y la verdad es que eso se agradece mucho porque a veces las cosas cuando pasan mucho tiempo congeladas es cuando como pierden el sabor y entonces le ponen aditivos para mantenerlo. Sin embargo, estos dicen que están completamente frescos, nunca congelados y cuestan $6.99, así que son 2, 4, 6, 8, son 16 chorizos. Ustedes se llevarían 16 chorizos por $6.99. Ahora, un dato muy curioso, ¿ustedes son de los que revisan los huevos o no? Yo, por ejemplo, reviso para ver si están dañados, si están como así medio roticos, porque si no, entonces no te vas a devolver a tu casa para venirlos a cambiar. Entonces yo le echo una chequeadita a los huevos y veo que estén en buenas condiciones, entonces me lo llevo. Bien, y para sacar de apuro así, para tener algo súper congelado en la nevera, tal vez para un día súper rápido o simplemente quieres que tu niño llegue de clase y no te dio tiempo a cocinar algo, aquí hay una solución maravillosa que es en $2.69, que están ahorita en oferta, esta pasta con quesito, ¿verdad? Dice 5 quesos, así que este está en $3.14, que cuesta $2.59, perdón, es el de Turkey. Así que tú comprarías uno de estos para sacarte de apuro y tenerlo siempre en la nevera por si acaso, o eres de lo que te gusta comer siempre fresco. Esperemos tu comentario allá abajito en la cajita de comentarios. Bien, una de las cosas que yo sí me llevo para tener ahí en un caso de emergencia una tarde que no me dé chance de hacer alguna cena es estos palitos de pescado, que la verdad es que son bien ricos. Tú lo haces en el air fry y quedan así súper tostaditos por fuera y bien jugositos por dentro. Y en este caso están $4.99 y son 30 piezas. Así que yo creo que para una cena así súper rápida, esto te sacaría de apuros.
Bien, un detalle bien importante es que yo creo que Aldi está diseñado para que tú vayas a comprar, por ejemplo, la comida y ya. Hay alguno que otro medio pasillo, ni siquiera es un pasillo completo, de artículos del hogar o algunas cosas para mascotas. Sin embargo, aquí en Lidl hemos encontrado alrededor de 4 pasillos bastante llenos de artículos, inclusive electrónicos, artículos de decoración, artículos de jardín, y eso tal vez sea lo que las personas como que les llama más la atención. Sin embargo, si tú lo comparas con, en este caso, Walmart, obviamente tú te puedes pasar un día completo en Walmart, y tal vez ahí es donde está la diferencia entre lo económico, que tú simplemente en Aldi, por ejemplo, vas y compras tu comida y se acabó, más nada, no te distraes. Sin embargo, aquí tienes la opción de decir, oh, bueno, creo que necesito esto, creo que necesito lo otro, así que quiero saber cuál de ese tipo de personas eres tú. ¿Te encanta preferiblemente el supermercado grande donde tú puedes comprar de todo, inclusive si puedes pasar mediodía, puedes hacerlo, o te gusta esos supermercados que simplemente vas, compras lo que necesitas y ya, se acabó, a la casa? Bien, y una cosa que me llama poderosamente la atención es que acabamos de encontrar, miren, un bolso o maletín de herramientas que tiene 23 herramientas por tan solo $20. Así que si tú eres del que estás llegando y no tienes ni siquiera una herramienta en casa, aquí en Lidl puedes tener la oportunidad de llevártelos por tan solo $19,99, es decir, $20. Cosa que en Aldi no lo vas a encontrar. Tal vez en Walmart sí, pero en Aldi no. Así que en Lidl también lo encuentras. Bien, amigos, y Aldi se caracteriza por tener su propio vino y cuesta tal vez como 2 y algo. Y aquí Lidl no es la excepción. Cuesta $2,95 diferentes vinos que puedes usar, y de hecho dice un día de vino. O sea que esto quiere decir que ellos quieren que tú te bebas esta botella en un día. Tú te beberías esta botellita de vino en un día. Es un Pinto Grillo. Y dice colombiano, no dice Colombard. Bien, a lo que yo sí soy amante es a la Coca-Cola. Y si estás preguntándote el precio original de la Coca-Cola, o la Coca-Cola original, en este caso cuesta $2,48, por allá está. Pero yo he probado la que diríamos imitación de Coca-Cola de Aldi, y la verdad es que no le pierde sabor por ningún lado. Y por lo general cuesta menos de $1. Sin embargo, aquí está la marca de Lidl, el 1,18. O sea que allí le va ganando un punto extra a Aldi, en este caso, a diferencia de Lidl. Bien, obviamente no solo es comida. Aquí en el supermercado Lidl también vas a encontrar los productos de limpieza del hogar. Y esto sí me sorprende porque aquí hay muchas más marcas reconocidas, a diferencia de Aldi, que se caracteriza por tener más cosas locales. Sin embargo, tiene solo un pequeño espacio de cosas como muy reconocidas. Aquí, si te preguntabas cuánto es el precio de este Tide, que es el detergente en líquido para lavar la ropa, cuesta $10,44, y si por lo general te gusta es la capsulita, está este en $12,97. Bien, lo que me encanta de este tipo de supermercados es que ellos, por ejemplo, te lanzan este tipo de opciones. Ve que dice que descarga la aplicación y ahorras. Este paquete que costaba $6,99 está ahorita en oferta en $4,49 y trae, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12 rollitos de papel, y si te pones a ver al lado está uno del mismo tamaño y cuesta $8,39. Así que, ¿cuál te llevarías tú? Obviamente yo me llevaría el de $4,49. Bien, y esto es lo que van a encontrar ustedes de similar o muy parecido, o en este caso idéntico, entre Aldi y Lidl. Y es que la presentación de sus productos, ellos te lo dejan en cajas. De hecho, las cajas vienen literalmente diseñadas para que solamente le quiten el plástico o una tapa y los pongan así. Yo creo que ahí es donde está la parte de economía entre Aldi, Lidl y obviamente los supermercados más grandes, como en este caso Walmart. Ahora entramos en el punto de las azúcares, así que vamos a comparar en este caso el precio del azúcar blanca, la que regularmente por lo general la gente compra, cuesta $2,38, y a mí me gusta en este caso la azúcar morena, que cuesta $1,69. Obviamente la diferencia es, déjame ver, estos 2 libras y esto es exactamente 4 libras, así que sería cuestión de gustos más que de sabores, porque literalmente vienen teniendo el mismo precio. Usted, el que sabe más de matemática, me va a dejar allá abajito en los comentarios cuál sería más económico, la azúcar morena o la azúcar blanca.
A ver, ¿quién es amante de comer un atuncito de estos de lata con tomatico y cebolla o simplemente como una cremita? Si eres amante de eso, déjame decirte que el precio aquí es de 1,14, este pequeño que es el light, y si te preguntabas el otro que viene en agua cuesta 1,82. Ahora, si lo que te gusta son estas carnitas, que la verdad es que me recuerdan mucho la niñez, porque esta llavecita yo se la pedí a mi mamá para jugar luego. Esta cuesta 3,19 y es de esta carne de pote que usamos mucho antes en Venezuela. Bien, aquí vamos a entrar en un dilema porque hace poco hicimos un video acerca de, creo que en un supermercado, y hablamos del precio de la caraota de lata, en este caso el Black Beans de latas, que cuesta, por ejemplo, aquí 1,42. Y me preguntaron que por qué hacía caraotas de esta y no caraotas de las frescas en grano. En Venezuela yo hacía de esta y aquí cuando llegué también hacía de esta, pero si ustedes se ponen a ver cuesta lo mismo, 1,42. Y aquí por lo general cuando venimos a Estados Unidos, mira, al principio es trabajar y trabajar, al principio no siempre. Entonces tú después empiezas a buscar el tiempo de ahorro y si cuestan prácticamente lo mismo, definitivamente tú harías esta. Sin embargo, otro punto a favor es que después que trabajé en un restaurante donde vi que las caraotas que preparaban eran de unas latas enormes, yo dije, mira, si tú vas a un restaurante y pagas por ese precio una caraota de latas, porque en tu casa no lo vas a hacer. Así que el que tenga tiempo, pues que lo haga así de la fresca, pero yo me voy por lo más rápido. Bien, y acabo de encontrar otra lata de Black Beans, o en este caso de caraotas, como le conocemos en Venezuela, y esta inclusive está más económica, cuesta 75 centavos. De hecho, yo recuerdo que en Aldi creo que estaba en 48, no sé si habrá subido, ahorita no recuerdo, pero yo la llegaba a comprar en 45 centavos. Dime tú si no sería más fácil comprar en 45 centavos que con 2 laticas comen hasta 4 personas. Bien, ahora llegamos al equipo de los que les gusta espagueti, o en este caso la pasta. Y aquí está en Lidl las tres diferentes, o sea, el corto, el que es como macarroni y la pasta larga, todos en 98 centavos, que la verdad es que son bien económicos. Sin embargo, no es 1 kilo ni es 1 libra, es exactamente casi medio kilo, es decir, 16 onzas. Así que ahí ustedes tienen que ver bien el precio porque, qué sé yo, tal vez en el Dollar Tree, que cuesta 1,25, te vendan el de 2 libras. No recuerdo ahorita, pero si tú andas por ahí puedes averiguar eso o ve y compararlo con el precio de Aldi. Bien, vamos ahora con el tema del arroz. ¿Quiénes son grupos del arroz y quiénes son grupos de la pasta? Porque, por ejemplo, en mi casa están divididos. Quiero saber cómo están en tu casa. ¿50-50 o por el contrario, todo el mundo le gusta todo? Bien, si te gusta el arroz blanco, en este caso como este, 5 libras cuestan 5,48. Y si te gusta el arroz parborizado, exactamente este que es 5 libras también cuesta 3,89. Acabo de encontrar esto, que venden también ropa, pero lo que me ha sorprendido es el precio. $3 por unas camisas de la talla 4 a la 12. La verdad que tenía rato que no veía una camisa o una franelita tan económica. Por ejemplo, esta es del Amor es Amor en $3. Miren todas estas. Claro, también puede ser que están en oferta porque tienen motivo de San Valentín. Y aquí por lo general, después que pasa una temporada, ellos te rematan o en este caso te ponen en liquidación todas las cosas que ya pasó la temporada. Así que si a ti no te presta mucha atención o no te interesa tanto eso del color y de las modas, pues mira, en $3 una franelita para los niños para diario, creo que está muy bien. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero que te haya gustado este recorrido por este nuevo supermercado que te acabamos de presentar, que tiene muchas ofertas, tiene muchas cosas positivas y muchas cosas comparables a Aldi. Así que si te gustó este recorrido, recuerda darle like a nuestro video y recuerda compartirlo con alguien para que también sepa dónde puede comprar económico. Y recuerda que debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en un próximo video.